En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo tercero, el tercer mandamiento. Recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí, y el Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiamos. Hoy estamos en el metro 520 de altura de este monte. También estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 15 números al estudio del tema que tiene como título El Día del Señor, la obligación dominical. Vamos a profundizar en los números 2182 y 2183. Número 2182 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Este es uno de los números más hermosos que hemos leído, que hemos visto en este tercer mandamiento de la ley de Dios. Fijémonos cómo es algo muy precioso que nos conecta con los primeros cristianos. Lo que dice la primera parte de este número: nosotros testimoniamos en la participación dominical. Y es importante, queridos amigos, subrayar esto en nosotros, que los cristianos católicos tenemos un deber de ser testigos visibles de Cristo. Nada de meterse en su cuarto, ahí donde nadie le... No. Testigos visibles de Cristo. Como es el lema que tienen la Fraternidad Nueva Vida en Cristo, ¿no? Que se te note, ¿no? Si eres de Cristo, que se te note. No que lo metas ahí debajo de la cama. No es así. Y cualquiera de nosotros se podría preguntar, bueno, pero ¿de qué manera puedo ser yo testigo de Jesucristo? En mi casa, en la empresa, en la comunidad, en la construcción, manejando un coche, haciendo apostolado en mi ambiente. Aunque ese ambiente sea lo más adverso y complicado posible. Ahí en la clínica, ahí en el hospital, ahí montados en un carro cortando el pasto, ahí hay que hacer apostolado. También los que están ahora mismo haciendo taxis, ahí hay que hacer apostolado. Para testimoniar mi fe. ¿Y cómo se logra esto? Hay una clave que nos la regala San Pablo en la primera carta de los Corintios 10:31. Ya comáis, ya trabajéis, ya descanséis, hacerlo todo para gloria de Dios. Ahí está la clave. Hacer
en cada momento lo que debo de hacer para la gloria de Dios. Los jovencitos que ahora mismo están ahí, afuera, en la calle, esperando que pase el autobús de la escuela a recogerlos. Ahí esperando el autobús de la escuela, estás haciendo la voluntad de Dios. Estás haciendo lo que tienes que hacer, esperar el bus para irte a la escuela. Cuando llegues a la escuela, vas a estudiar. Ahí estás haciendo lo que tienes que hacer. Hay una anécdota muy bonita de un santo llamado San Luis Gonzaga. Cuando él estaba de seminarista en la Compañía de Jesús, en los jesuitas, ellos estaban un día en una conversación ahí en un tiempo libre. Y estaban hablando entre ellos y uno pregunta, ¿no? Si supieras a qué hora va a suceder el fin del mundo, ¿tú qué harías? Y entonces empiezan a preguntarse entre los que estaban en la conversación. Y uno de ellos dijo, yo iría inmediatamente corriendo a la capilla y haría un acto de consagración al corazón de Jesús. El otro dijo, yo iría corriendo a llamar a mi familia y les avisaría que se prepare. Después le preguntaron a San Luis Gonzaga, bueno, ¿y tú qué harías? Y él dijo, yo seguiría aquí hablando con ustedes, haciendo lo que tengo que hacer, lo que me toca hacer, que es estar aquí hablando con ustedes. La mejor manera de dar testimonio visible de Jesús es hacer en cada momento lo que estamos llamados a hacer. Dar testimonio de Jesús no es hacer un teatro ante los demás. Como cuando uno dice, voy a aparentar que soy bueno. No, eso no es dar testimonio. Dar testimonio es vivir en transparencia ante los demás. Pedirle al Señor la gracia de ser un espejo suyo, que los demás vean en mí a Cristo. Señor, que quien me mire a mí te vea a ti. Esa es la oración de dar testimonio. Que quien me vea a mí te vea a ti. En los evangelios hay dos pasajes que pueden parecer un poco contradictorios, pero no lo son. Mateo 6:1-4. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hizo la derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es un consejo este texto, este pasaje del Evangelio de sigilo, incluso como de una cierta invitación al anonimato, ¿no? No es la invitación a ser vistos. Y se reprende a aquellos que son pregoneros de su caridad, ¿no? En este texto. Ahora, el otro texto que parecería contradictorio es Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para poner debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En una, Jesús nos manda como a ocultarnos, ¿no? Al sigilo, al silencio. Y en la otra nos dice, pónganse en el celemín, para que alumbren a todos. Parecen dos textos contradictorios, pero ¿cómo se compaginan estos dos textos? Y la clave es, queridos amigos,
lo que el mismo Jesús dice, que vuestras buenas obras no sean con el fin de ser vistos. Ahí está la clave. El fin no es ese. La clave es la intencionalidad. Necesitamos, queridos amigos, estar constantemente purificándonos interiormente de la intencionalidad de nuestros actos. Tener en nuestra vida una gran rectitud de intención. Que obremos siempre el bien, las cosas grandes, las cosas buenas, las cosas bellas, pero buscando la gloria de Dios y no la gloria propia. Y en eso nunca pares de hacer el bien. Por testimonio, también entendemos el reflejo de la luz de Dios ante los hombres. Precioso. No el ir a lucirse enfrente de los demás, no, sino ser el reflejo de la luz de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Primero, supone tener una vida interior. Segundo, supone tener una rectitud de intención. Tercero, supone tener una purificación continua de mi obrar. Cuarto, supone tener una vida de oración. Y quinto, supone vivir en presencia de Dios. ¡Qué cosa tan bonita! 5 suposiciones para ser reflejo de la luz de Dios ante los hombres y no buscar lucirme delante de los hombres. Vida interior, rectitud de intención, purificación continua, vida de oración y presencia de Dios. Que Dios sea mi público. Qué purificación de intención tan hermosa. Que Dios sea mi público. Eso supone una vida de oración muy seria, una vida de interior muy seria. Es un hacer las cosas no para ser visto por los hombres, sino por Dios. ¡Qué madurez! Y ahí el catecismo da un paso más en su interior y dice, la Eucaristía dominical es un testimonio. No voy a misa para que me miren. Pero al mismo tiempo voy a misa para ser testimonio ante el mundo. Ahí hay que purificar la intención. Uno va a celebrar la Santa Misa y ahí muchas veces no se da cuenta que con ese acto está dando testimonio al mundo. Hoy en día, ¿no? El hecho de vivir la Eucaristía dominical, vivirla alegremente, vivirla puntualmente, coherentemente, que el domingo sea el centro de mi vida, que sea el centro, la Eucaristía, el mismo domingo, eso es un testimonio importante. Porque le cuestiona a todo el mundo, bueno, pero esta persona, ¿por qué es capaz de hacer esto y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué es capaz de que le rinda el día? ¿Por qué es capaz de vivir el día de otra manera? ¿No se han dado cuenta de eso, queridos amigos? Que cuando vamos a la Eucaristía, el día es completamente diferente a cuando no. Es más, hay personas que cuando por alguna circunstancia no pudieron asistir a la Santa Misa, se sienten mal, muy vacías. Solo con el hecho de estar, de participar, de ir a la misa, ya estamos siendo testimonio. Y hay veces nos avergonzamos de eso. Nos avergonzamos de hacer el bien. Nos avergonzamos de ir por el buen camino. Y preferimos lo que ven los demás. Como viene mi compadre, hoy no voy a misa porque, pues, ¿cómo lo voy a dejar solo? Pues entonces te lo llevas para misa.
pero le vas a dar testimonio. No te ufanes del mal de no ir a misa por caerle bien o quedarle bien a. No te ufanes del mal. Avergüénzate del mal. Gózate del bien, de haber cumplido. Con Dios primero y después cúmplele a tu comadre, a tu compadre o al que sea. Bonito esto. Luego dice el catecismo, la participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Vivir la Santa Misa es una ocasión ideal para decir, yo soy de Cristo, Cristo es mi Señor. Por eso Jesús lo dijo, ¿no? No podéis servir a dos señores. No puedes servirme a mí y a tu compadre el día domingo. No puedes, porque el día domingo es para mí, dice Dios. No podéis servir a dos señores porque a uno le vas a quedar mal. Escoge, o a mí o a tu compadre. No podemos tener tampoco un partido político como señor. Podrás tener ideas políticas, todas las que quieras, claro que sí. Pero en un momento determinado en mí, lo que debe primar es mi adhesión a Jesucristo, no más. Y eso se proclama en la asistencia a la Santa Misa. Vaya al fútbol, claro que sí. Si tiene usted un partido de fútbol el domingo, me parece extraordinario si pudo conseguir el ticket. Pero asegúrese de haber primero ido a misa. Pero es que es a la misma hora. Vaya el sábado en la vigilia, para que el domingo pueda ir a su partido de fútbol, claro que sí. Nuestra asistencia a la Santa Misa Dominical es importante, porque en ella es donde tú te alimentas de Cristo, donde la palabra de Dios se vuelve, como decíamos en la catequesis de ayer, tu referente. Tu referente. Desde esa palabra aprendemos a hacer juicios correctos, juicios críticos. Aprendemos a vivir, aprendemos a educar, aprendemos la política, aprendemos la relación que tenemos con el dinero, con las cosas, con el trabajo, con los demás. Ahí aprendemos eso. El cristiano tiene un único Señor, Jesucristo, y tiene que ser puesto en ese lugar central. ¿Han escuchado ustedes quizás un testimonio de una mujer colombiana que era candidata a la presidencia de Colombia hace un par de décadas, ¿no? Ella se llama Ingrid Betancourt. Ella fue secuestrada por la guerrilla de las FARC en Colombia durante 7 años. Después de ser liberada, ella pidió una audiencia con el Santo Padre, ¿no? Ella pidió ir a ver al Papa. Y en el encuentro con el Santo Padre, ella le contó que había consagrado su vida al corazón de Jesús el 1 de junio, cuando todavía estaba secuestrada, ya metida en la selva. Y ella le pregunta al Santo Padre de cómo podía cumplir esa promesa de entrega al corazón de Jesús ahora ya en su vida, de mujer libre, ¿no? ¿Qué significaba eso de pertenecer a Cristo? Y el Santo Padre le responde algo muy interesante. Él te irá mostrando el camino, tú síguele con fidelidad. Basta. ¿Cómo podemos ir mostrando en la vida el que yo soy de Cristo? ¿Cómo puedo ir mostrando en mi vida en el que Cristo es mi Señor? Y la respuesta que encontró fue muy interesante, viviendo la Eucaristía Dominical como el momento central de mi vida. Ahí voy a testimoniar, voy a mostrar que Cristo es mi Señor. Viviendo la Eucaristía Dominical como el día central de mi vida. Que el domingo sea un día santo
para las cosas santas. ¿Qué cosa? Después de 7 años de estar secuestrada en la selva, en la miseria que fue ese secuestro para esta candidata de presidente, ¿no? Luego el catecismo añade, la Santa Misa Dominical es un momento de testimoniar a la vez la santidad de Dios. Si voy a hacer de mi vida, del domingo, el día más importante y central de mi vida, y ese domingo, el momento más importante va a ser la celebración eucarística, quiere decir que mi testimonio va a ser la santidad de Dios. Voy a testimoniar la santidad de Dios con esta importancia que le doy a la Santa Misa. Fíjense, queridos amigos, nosotros vamos a misa porque Dios es bueno. No voy a la Santa Misa en principio para ser yo bueno o para que Dios me haga favores, sino que voy a la Santa Misa para decir, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Y entonces nos sentimos como ese pasaje del Evangelio del leproso. Ese leproso que fue curado y sintió la necesidad de volverse a darle gracias a Jesús. Así estamos el domingo. Y entonces Jesús le pregunta al leproso, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Pues no sé dónde estén los otros 9, pero yo estoy aquí dándote gracias. Los otros 9 estarán allá con el compadre, pero yo estoy aquí para darte gracias. Te puse en el centro. Por eso la motivación número 1 para ir a la misa el domingo es para dar gloria a Dios, es para darle gracias a Dios, es para alabar a Dios. Luego el catecismo nos dice, otra razón de la Santa Misa el domingo es que ahí en la misa se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. ¡Qué bello! Es decir, que nos está invitando a vivir nuestra vida juntos, a que no se puede ser cristiano solo, a que no se puede ser cristiano por la libre. Estamos llamados los unos a los otros. Porque es muy fácil en nuestra vida experimentar que tenemos momentos difíciles. Por ejemplo, cuando uno está haciendo el camino de Santiago de Compostela, y ya llevas varios días caminando, en algunos momentos se experimenta que todos tienen momentos de desfallecimiento, momentos malos, momentos de extremo cansancio. Pero curiosamente, esos malos momentos, en ese instante tuvo uno al lado que fue una manera alternativa para mí, que me ayudó a cargar la maleta, que me ayudó a animarme en el desaliento, que me dio un poco de agua que se me había acabado, que me dio una pastilla para el dolor en los huesos, o para la fiebre, o lo que sea. Ese otro que llevó mi mochila, que me dio su agua, que me dio una medicina, está caminando conmigo. Pero resulta que a los 2 o 3 días me tocó a mí hacerlo por él. Hacerlo por él. Y así es nuestra vida. No hay que ir a Santiago aquí, normal, todos los días. La realidad de la vida es que es muy corta, pero al mismo tiempo es lo suficientemente larga para que todo el mundo tenga momentos en los que necesite apoyarse de otro. Como si los demás fuéramos como un bastón para que pueda caminar. Y en ese sentido, queridos amigos, es precioso constatar que en la Santa Misa Dominical, nos dice el Catecismo, es también necesaria para reconfortarnos mutuamente.
Por eso la Iglesia Católica organiza todos estos encuentros alrededor siempre de la Eucaristía, ¿se han fijado? Los jubileos ahora, en este año del jubileo, todos alrededor de la Eucaristía. Las jornadas mundiales de la juventud terminan en una Eucaristía. El encuentro mundial de las familias, los congresos eucarísticos nacionales, internacionales, diocesanos, todo siempre alrededor de la celebración de la Eucaristía. Ese encuentro entre nosotros disipa el desaliento, disipa la soledad. Y nos reconfortamos mutuamente cuando nos encontramos en la celebración y nos podemos saludar en el pasillo, en la plazoleta. Todos, aquí estás hoy aquí también, estás perseverando en la fe. ¡Qué buen testimonio me das! Los ancianos, los enfermos, los que vienen en una silla de ruedas, los que vienen cargando a sus bebés. ¡Qué buen testimonio me das! Me reconfortas. Dios ha querido que caminemos en compañía, no solos. Que vivamos la fe unos a otros, no solos. Jesús mismo mandó a sus discípulos de 2 en 2, no solos. Él sabía que iba a necesitar uno del otro. También hay una razón más que nos da la Santa Misa Dominical, y ya la estudiamos en el número 815 del Catecismo. Estábamos hablando en ese tiempo de los signos de la unidad de la Iglesia. Y dice el número 815, la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. Y menciona 3, preciosísimos. Primero, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Rezar todos juntos el mismo credo. Eso lo hacemos el domingo, en la celebración. 2, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Siempre los sacramentos son comunitarios. La Santa Misa es pública, el matrimonio es público, los sacramentos son públicos. Tener una misma fe. Y tercero, la sucesión apostólica por el sacramento del orden sacerdotal. Nuestros obispos en comunión con el Papa y los sacerdotes en comunión con sus obispos. En esos apóstoles se está dando la sucesión desde Jesucristo hasta nuestro obispo actual. Eso se llama una unión de sucesión apostólica entre nosotros. No tenemos pierde, estamos todos conectados con los apóstoles en Jerusalén. Eso nos lo regala la sucesión apostólica. Nosotros pretendemos ser seguidores de Jesucristo conectados en la unión con la sucesión apostólica que durante 2000 años ininterrumpidamente se vive en el seno solamente de la Iglesia Católica. Por eso a las otras comunidades religiosas muchas veces les encanta que un sacerdote católico haga su salida, pida su reducción y después entre a formar parte de otra comunidad cristiana, ¿no? Claro, como fue ordenado por un sacerdote, por un obispo válidamente ordenado, es decir, que tiene la sucesión apostólica, a ellos les encanta que estos válidamente ordenados vayan a sus filas. No se diga si es un obispo. 2000 años ininterrumpidos de sucesión apostólica. Somos uno solo en Cristo. Jesús nos quiso así, unidos. Por eso él mismo lo rezó al Padre. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y eso lo logramos en la unidad que vive la Iglesia por la sucesión apostólica. Si la Iglesia en sus primeros tiempos no se hubiera reunido después de la resurrección de Jesús el domingo para celebrar la fracción del pan, la Santa Misa, que no nos quepa la menor duda
que nos hubiéramos disgregado, pero rapidísimamente, que los romanos hubieran hecho con nosotros lo que hubieran querido, que no hubiera quedado prácticamente huella alguna de esos cristianos. Pero nos fortificamos en la celebración de la misa. Aunque haya sido en una catacumba, no importa. Si la fe católica no hubiera sido confesada domingo tras domingo durante 2000 años, en los momentos más brillantes y en los momentos más difíciles de la historia de la humanidad, nosotros no sabríamos en qué cosa creeríamos. Y la prueba de muchas veces de esto es que lo que no se expresa acaba debilitándose. Por eso acudimos a la Santa Misa públicamente los domingos para proclamar la santidad de Dios, para darle gloria, para reconfortarnos mutuamente, para manifestar nuestra pertenencia y para reforzar nuestra unidad. Juntos somos muy fuertes. Por eso, un precioso signo visible de Jesucristo es la celebración de la Santa Misa Dominical. Esto hay que tenerlo presente y hay que educar a los niños y a los jóvenes en la catequesis en que no abandonen su celebración dominical. Luego da un paso más el catecismo y nos propone el número 2183 que dice: cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, o si es oportuno, en grupos de familias. Qué bonito esto. Se está hablando de un caso extremo, pero que es muy real, que sucede en muchos lugares del mundo donde no hay la posibilidad de tener la Santa Misa Dominical. No la hay humanamente. Nosotros, aquí, a pesar de nuestras dificultades, somos unos privilegiados de tener la Santa Misa Dominical, pero unos privilegiados tremendos. Yo, por ejemplo, conocí en el Perú, en Ayacucho, una parroquia donde ese sacerdote tenía 60 pueblos que pertenecían a la parroquia. Y el sacerdote tenía que salir de travesía a visitarlos y tardaba 6 meses en llegar a los pueblos. 6 meses en darle la vuelta a los pueblos que pertenecían a su comunidad. Y él iba montado en una mula, después iba montado en una canoa, después iba montado cruzando en un cochecito de esos arrastrados por los animales. De acuerdo, se llamaba John, ese sacerdote, o se llama John. Los pueblos le esperaban con ansia porque solo podía pasar una vez al año, para celebrar con ellos la Eucaristía y después pasar al otro pueblo a hacer lo mismo. Y les dejaba consagradas las hostias para que un catequista encomendado con permiso pudiera hacer la liturgia de la palabra cada domingo y distribuir la comunión. Se dejaban consagradas todas las formas, las hostias, por un año, hasta que él pudiera volver el siguiente año. Nosotros somos unos privilegiados y nos quejamos porque no encontramos dónde sentarnos. Imagínense ustedes. Qué contradicciones. Pues la Iglesia, sabiendo esto, también da la posibilidad de que si no hay un sacerdote, la comunidad se reúna, tenga su liturgia de la palabra, se le distribuya la comunión si es posible, y si no, sin comunión. Si no hay la comunión, pues no hay.
pero se reúnen a escuchar la palabra de Dios, la primera parte de la Santa Misa. Esa comunión no se puede acabar. Esa asamblea católica reunida no se puede terminar, aunque no se haya celebrado la Santa Misa. Es el pueblo de Dios que camina en ese lugar. Fíjense bien, queridos amigos, durante el tiempo más duro del comunismo en Europa, donde los sacerdotes eran asesinados, eran puestos en prisión o eran simplemente expulsados de los pueblos, la comunidad se seguía congregando a ocultas, clandestinamente. Se juntaban los cristianos en familias, incluso se juntaban los cristianos católicos con los cristianos ortodoxos, porque no había más de otra. Ellos cuentan cómo ahí en la parroquia, a puertas cerradas o en un sótano, donde el sacerdote se sentaba, ellos ponían la casulla y ponían la estola ahí en la silla para recordar que faltaba ese sacerdote, simbolizando que faltaba ese sacerdote para poder celebrar esa Eucaristía. Y entonces todos juntos oraban y oraban para que Dios les devolviera el regalo de poder algún día en su vida volver a celebrar la Santa Misa. Eso tardó muchos años, casi 40 años, en poder volver a celebrar. Cuando pudieron, después del comunismo, regresar los sacerdotes, abrir las iglesias, congregar a las comunidades públicamente y libremente. Pero qué sufrimiento. Y la gente junta, unida, rezaba, rezaba y rezaba. Eso es un símbolo precioso de la iglesia. Recordaban esas palabras de Jesús: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos, muy especialmente en los momentos de persecución, en los momentos de odio hacia el cristianismo católico, en los momentos de destrucción a la iglesia. Nosotros aquí somos unos privilegiados. Ellos allá se unían al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, en ese acto de comunión espiritual. Cuando no se puede recibir al Señor sacramentalmente porque no hay un sacerdote para consagrar, nos unimos en un acto de comunión espiritual. Ese acto de comunión espiritual bien hecho es supremamente poderoso. Y Dios ahí regala todas sus gracias y todas sus consolaciones a ese pueblo que se reúne en oración. Hay que tener cuidado de que este tipo de celebraciones no les llamemos misas, porque no es una misa, es una celebración de la palabra. Que las personas no nos vayamos a confundir. Pero no dejar de reunirnos. Es muy interesante también, por ejemplo, cuando las personas van de vacaciones. Llama mucho la atención cuando la gente es fiel al Señor, que incluso cuando planean sus vacaciones, las planean primero viendo si donde van a estar hay una iglesia donde puedan ir el domingo a la Santa Misa. Porque no queremos perder nuestra misa, nuestra relación, nuestro día sagrado, incluso en las vacaciones, porque no se disculpa que porque estoy en vacaciones ya entonces no voy a la misa. Hasta esa delicadeza se llega cuando uno tiene una relación madura y seria con el Señor. Muy precioso. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, el Catecismo lo que nos quiere enfatizar en estos 2 números que hemos profundizado el día de hoy es que sea la que sea la situación o la circunstancia que estemos viviendo, hagamos de la Eucaristía, de la celebración de la Santa Misa, el centro de nuestra vida.